Muy buenos días, estamos aquí en Amanecer Campirano, los saluda Fernando Orozco y les agradezco como siempre que estén con nosotros en un amanecer más. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero José Luis Reyes. José Luis, ¿cómo estás? Muy Hola Fer, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un programa increíble donde vamos a hablar siempre a las y los productores, pero también a toda la ciudadanía, porque recordemos que los temas agro del sector primario, tanto los agrícolas, los pesqueros, los pecuarios, sobre todo, pues a todos nos pegan en la alimentación principalmente, pero también en el cuidado del medio ambiente, como hemos platicado en anteriores emisiones. Y el día de hoy tenemos a uno de nuestros invitados para ya arrancarnos y que él nos pueda platicar mucho más, quien es el presidente ejecutivo de Opormex, es Iván Espinosa, a quien saludamos afectuosamente desde Amanecer Campirano. Hola Iván, muy buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes y atento para platicar con tu público. Muchísimas gracias. Pues queremos abordar uno de los temas más importantes. La carne de cerdo tiene una relevancia en nuestro país a nivel nacional, tanto en el norte, en el sur, en el centro. Aquí en el centro muy conocidos los taquitos al pastor. En fin, una infinidad de platillos que podemos hacer. En Guadalajara la torta ahogada, las carnitas, en Michoacán, etcétera. Y nos interesa mucho porque no solo la relevancia del cerdo o de la carne de cerdo la tenemos dentro de nuestro país, sino que es una de las joyas de exportación y eso queremos platicar contigo, querido Iván, que nos hables acerca de las exportaciones, cómo cerraron en el 2023, si es que ya se tienen cifras, y qué se prevé para este 2024 en cuanto a las exportaciones. Sí, encantado. Bueno, como tú bien dices, es una joya la carne de cerdo y es muy apreciada no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. México cuenta con un estatus sanitario privilegiado para este rubro y estamos libres de las principales enfermedades que limitan el comercio, por lo tanto, pues, la carne de cerdo mexicana es muy apreciada en distintos países. Como tú bien mencionas, en 2023 cerramos rondando las 200,000 toneladas y este año 2024, al corte de mayo, vamos prácticamente igual que el mayo del año pasado. Llevamos 77,000 toneladas importadas hasta este momento, así que auguramos que vamos a más o menos terminar en una cifra muy similar a la que vimos en 2023. Perdón Iván, ¿mencionaste 70,000 toneladas importadas o exportadas? Perdón. Exportadas. Eso es, sí. Sí. Recordemos que en México es esta vocación dentro de la incorporación de la carne de cerdo en nuestros platillos de nuestro país, que no es suficiente la producción que tenemos para cubrir la demanda. Y como tú bien mencionas, hay un volumen importante de carne que se importa, pues para satisfacer la demanda que tenemos por parte de los consumidores también nacionales. ¿Qué está exportando México al extranjero? Sabemos que el cerdo se maneja, no por canal, se maneja muchas veces por cortes y piezas que tienen más valor comercial que otras. ¿Cómo estamos ante ese panorama en México, Iván? México tiene una vocación de productos que se exportan, que tienen un valor agregado. Como tú mencionas, no todo el cerdo es exportable, pero hay piezas muy apreciadas en distintos países a los cuales pues vamos buscando qué es lo que más les gusta, y en base a eso México tiene una gran capacidad de mano de obra para poder atender con mucho detalle pues el tipo de cortes que demandan países tan exigentes como lo es Japón, donde se les hacen algunos pedidos muy particulares, como es la papada, como es algunas piezas de muy alto valor y con un alto nivel de aprecio en ese país. Y bueno, México es un campeón para poder hacer eso a detalle, a diferencia de otros países que normalmente exportan cortes primarios. Y precisamente, ¿qué estados o qué regiones se caracterizan por exportar más? Y reitéranos los mercados destinos, por favor, Iván. Con mucho gusto. Nuestros estados exportadores por naturaleza y históricamente han sido el noroeste con el estado de Sonora,
y el sur con el estado de Yucatán. Ellos dos han sido las regiones que han sido, tienen una mayor experiencia, porque recordemos que en algún momento las condiciones sanitarias de nuestro país no nos permitían exportar de todo el territorio nacional. Así que estas dos regiones pudieron anticiparse al demostrar los elementos particulares que se requerían para exportar, y esto pues permitió que fueran conocidos de avanzada en estos países donde exportamos. Como lo platicamos hace un momentito, pues nuestro principal país de destino es Japón. Ahí él es nuestro cliente número 1. Y el segundo es Estados Unidos. Fíjate, ellos tienen también un interés particular en ciertos elementos que les mandamos para allá. Y después, bueno, toda la parte de Asia, ¿no? Corea es otro mercado importante. Y de ahí, bueno, hay una serie de participación que tenemos ya en otros mercados más pequeños. Pero nuestros 3 principales mercados serían Japón, Estados Unidos y Corea. Justo, Iván, en este tema que nos comentabas y que tocaste un punto medular, el tema de la inocuidad y la sanidad para la exportación, clarifícale a nuestro público la importancia que tiene y las alianzas que ustedes tienen para mantener un estatus sanitario y que permita tanto la distribución a nivel nacional como la distribución al extranjero. Con gusto. Fíjate que México tiene un sistema denominado tipo inspección federal, que es el sistema donde se garantiza por parte de los estándares internacionales pues el nivel de inocuidad, de cómo se trabaja la carne desde la producción, el proceso para garantizar la calidad al país destino. Entonces, este sistema tipo inspección federal hace una gran labor en nuestro país y tiene una equivalencia con los sistemas que tienen otros países, como lo puede ser Estados Unidos o cualquier otro gran jugador en el mercado internacional. Entonces, esto le da mucha certeza a nuestros clientes y garantiza que el producto que le enviamos va con toda la certeza de inocuidad, donde no va a generar ningún problema, sino al contrario, ¿no? Un gran beneficio en las aportaciones nutricionales que se envían a los diferentes destinos. Iván Espinosa, presidente ejecutivo de Opormex, ¿cuántos rastros TIF están dedicados al procesamiento y empaque de carne de cerdo en la República Mexicana? Bueno, recordemos que tenemos más de 400 plantas TIF dedicadas que procesan carne de cerdo, pero no todos son rastros. También tenemos salas de corte, tenemos también almacenamientos, y todos tienen que tener esta certificación. Todo esto hace un universo de establecimientos que nos permiten cumplir con la demanda, pues tanto doméstica, porque también de ahí se surten muchos de los autoservicios que el día de hoy nos atienden a los mexicanos, como todos estos mercados de exportación. Cada una de estas plantas, depende del país al que se vaya a enviar el producto, tienen que ser aprobadas. Entonces vienen los inspectores para cumplir las demandas que tiene cada uno de esos países, se revisan y eventualmente se tienen que documentar, comprobar, bueno, pues que todos los elementos que se exigen se realizan dentro de las mismas plantas y dentro de los mismos establecimientos, porque se revisa toda la cadena. Entonces, todo esto es la batería que tenemos disponible para atender pues la demanda que tenemos de diferentes mercados. Y profundizando un poco más la pregunta que hace rato formuló Fernanda, ¿cómo es de estrecha la colaboración entre entidades como el Senacica, la Opormex y los productores rurales, precisamente para reforzar la sanidad? Hay que recordar que sigue latente la presencia de la famosa peste porcina africana en regiones de la isla La Española que comparten Haití y la República Mexicana. Lamentablemente sigue latente ese riesgo de que pudiera llegar al continente, de que pudiera adentrarse a México. Háblenos, por favor, un poco más, Iván, de cómo es esta relación, cómo están funcionando las medidas que ustedes llevan a cabo, no únicamente en contra de la PPA, sino en otras enfermedades características del cerdo y que pueden afectar precisamente los procesos de exportación. Con muchísimo gusto. Opormex está conformado por diferentes uniones de porcicultores. Opormex es una federación
agrupa a nivel nacional, pero estas uniones de porcicultores que trabajan a nivel estatal agrupan a su vez asociaciones locales que están directamente con los productores a ras de cancha, digamos, a nivel de campo. Entonces, estas entidades es de la manera como se vincula el productor, ya sea rural, de baja densidad, dentro de la estructura orgánica, como Pormex está conformado. Y esto permite tener esta integración y comunicación vertical con nuestros asociados para poder hacer una representación integral, legítima, pues de todas las escalas de producción que tenemos, atendiendo las necesidades particulares que demanda cada uno de los sistemas de producción que tenemos considerados. También con nosotros están integrados los grandes productores, medianos productores, algunos que tienen su modelo de producción hasta el consumidor final, donde integra no solamente la parte de las granjas, sino también rastros, salas de corte y puntos de venta, como otros productores que se dedican solamente a la producción primaria, que es la producción de cerdo en pie. Entonces, todos están agrupados en Opormex. Y esto nos permite tener una cercanía con nuestras autoridades, con la Secretaría de Agricultura, en particular con el Senacica, como bien mencionas, ya que se cumplen diferentes condiciones sanitarias para que las granjas puedan seguir trabajando. También es importante comentar pues todo el sistema que tenemos de buenas prácticas pecuarias, que son manuales que emite la autoridad, que se deben de cumplir en campo para garantizar los procesos productivos adecuados, se garantice la salud, y donde pueda ir también en la parte de inocuidad perfectamente bien considerada, previo que se vaya a los animales, una vez cumplido su ciclo productivo, a las plantas de procesamiento, a los rastros. Entonces, de esa manera es que tenemos una cercanía muy importante. Obviamente, cuidamos la sanidad, tanto de las enfermedades con las que convivimos comúnmente, que les denominamos enfermedades endémicas, a través de los lineamientos que nos quiera nuestra autoridad, haciendo monitoreos periódicos y reportando cualquier incidencia, como pues la preocupación que tenemos por las enfermedades transfronterizas o las enfermedades exóticas. Como tú bien mencionas, la peste porcina africana es una enfermedad que que tiene mucho reflector por todo el despliegue que ha Iván, tenido. Sí, adelante. perdóname que te interrumpa. Vamos a ir a un pequeño corte comercial aquí en Amanecer Campirano, pero continuamos contigo. Danos unos minutitos, vamos a un corte y volvemos. Muchas gracias, amigos de Amanecer Campirano. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Les apreciamos mucho su presencia. Y Fer, reitérales las frecuencias en donde nos pueden localizar. Claro que sí, José Luis, por favor, sintonícenos a través del 1150 de la AM aquí en Ciudad de México. Mírenos en su televisor si está en el sur-sureste, en el Bajío o en el norte del país, por el canal 13 Albavisión. Y por supuesto, llévenos con ustedes a todos lados por las redes sociales de Acústica Noticias o Acústica Informa. También síganos en nuestra página de Facebook como Amanecer Campirano. Y continuamos platicando con el presidente ejecutivo de Opormex, Iván Espinosa, quien nos detallaba primero cómo está la organización de Opormex a nivel de productores en la República Mexicana, cómo es la relación con el Senacica, y estamos hablando precisamente de este operativo permanente e incluso de seguridad nacional por el asunto de la peste porcina africana. Iván. Así es, te comentaba cómo ha sido una enfermedad que ha tenido una diseminación importante tanto en Europa como en Asia. La afectación de China en 2018 marcó un hito al ser el primer productor a nivel mundial, y esto generó un movimiento en los mercados internacionales. En 2020 llega la peste porcina africana a la isla de la Española, se reporta en República Dominicana primero y después se confirma también su presencia en Haití, y toda la América continental, pues de alguna suerte que venía haciendo ejercicios de preparación, pues eleva las alarmas. México también sumado y muy puesto en esta despliegue de capacidades que tiene el Senacica para minimizar los riesgos de introducción de una enfermedad exótica a nuestro país, se hace un reforzamiento de la primera barrera de defensa que tenemos, que son la vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras. Recordemos que esta enfermedad se transmite por muchas vías, pero la que representa el mayor riesgo es de productos cárnicos que vengan contaminados con el virus, que tiene capacidad de
de poderse vivir, de poder vivir mucho tiempo en estos productos y si llega a tener contacto con un cerdo, podría generar un riesgo. Vale la pena mencionar que esta enfermedad nunca ha estado presente en nuestro país y que tampoco genera un riesgo para la salud humana. Simplemente es una enfermedad de los cerdos que buscamos desde todas las capacidades evitar que llegue a México, pues por toda la afectación que puede llegar a causar, ya que pues es una enfermedad que no tiene una vacuna o un tratamiento, sino pues, realmente es prácticamente la disposición de la producción nacional para evitar riesgos que vayan más allá. Pero la colaboración que hemos tenido de manera cercana con nuestra autoridad, con el Senacica, ha sido en el reforzamiento en un modelo público-privado de colaborar para apoyar con personal que esté reforzando las acciones de vigilancia en estos puntos de ingreso al país. Así es, Iván Espinosa, también retomando un poco, Opormex lleva 3 años realizando un congreso intercontinental, lo cual ayuda a fortalecer las relaciones, no solo las nacionales, sino su nombre lo dice, con los otros países. Y nos llama la atención mucho el tema en la relación México, Estados Unidos y Canadá en cuestión de el tema de cerdo, de lo porcícola. Cuéntanos un poquito más de lo que o de las alianzas que se realizaron en el marco de este congreso. Claro, como bien mencionas, llevamos desde el 2020 como organización realizando este tipo de congresos. Hemos tenido la participación de diferentes países, entre ellos Dinamarca, España y los Países Bajos. Este año tuvimos la participación de Canadá, como bien mencionas, y el próximo año, 2025, recibiremos a Estados Unidos como país invitado, ¿no? Tenemos una relación sumamente cercana con estos dos países por el nivel de comercio, el nivel de interacción que tenemos. Existe un tratado de libre comercio que incluye la carne de cerdo y donde vemos la participación muy activa, no solamente de la industria cárnica, pero también de la industria que provee productos y servicios a nuestro sector. Entonces tenemos de alguna manera una conformación entre los 3 países de un mini continente donde trabajamos de una manera colaborativa, sobre todo en temas sanitarios. Tenemos este bloque norteamericano que ha tenido ejercicios ya en diferentes ocasiones en preparación para los riesgos que representa otras enfermedades, pero de manera muy particular la peste porcina africana, que recientemente platicábamos acerca de eso. Iván Espinosa, presidente ejecutivo de Opormex, ya nos diste a conocer cuáles son las entidades que más exportan carne de cerdo, ya nos hablaste de los cortes que se prefieren en mercados tan exigentes como Japón. Háblanos de las razas, ¿cuáles son las razas que tienen mayor presencia en la exportación de carne de cerdo? Y háblanos también del mejoramiento genético precisamente para llegar a estar presentes en estos mercados. Justo. El cerdo, después del pollo, es el animal que más ha avanzado genéticamente hablando. Hoy tenemos líneas genéticas sumamente eficientes que prácticamente tienen participación a nivel mundial. La base genética es la cruza de los animales de las razas Yorkshire y Landras desde la parte materna, y hay principalmente 2 razas que se utilizan para hacer las cruzas que generan los animales de abasto, que son el Pietrain y el Duroc. Hoy la base de exportación está en el cerdo Duroc como cruza terminal, porque es la que tiene un gran aprecio, sobre todo en los países asiáticos, y tiene una calidad de carne por el nivel de grasa intramuscular que sabe desarrollar esta cruza genética, que es de muy alto aprecio y de muy agradable sabor. Porque genera ahí una mezcla entre sabor y suavidad, terneza, que es muy agradable cuando se cocina. Entonces son las razas que tienen principal participación tanto en el mercado doméstico como en el mercado de exportación. Ahora, por otra parte, ya nos habla, me parece muy relevante este aspecto del mejoramiento genético en las razas. Háblanos de la relación que tiene Opormex con los pequeños productores, con aquellos que tienen 1, 2, 3 cerdos de traspatio.
¿Habrá alguna manera de organizarlos e incorporarlos a este importante mercado, tanto nacional como extranjero? Con muchísimo gusto. Fíjate que ahí hay, en los pequeños productores, la ley, de acuerdo a cómo está constituido nuestro país, considera ganaderos a productores que tienen 5 vientres bovinos o su equivalente en otra especie. En el caso de la porcicultura, 5 cerdas equivalen a 3, 3 cerdas equivalen a una vaca, por lo cual, para poder ser considerado legalmente, digamos, como ganadero, necesitas tener 15 vientres bovinos, 15 vientres porcinos en adelante. En nuestro país existe una gran cultura por criar cerdos y hay muchísimos productores que están en estos niveles muy básicos de producción, donde como organización, una vez que tienes 15 cerdos, tú te puedes adherir a una asociación local de porcicultores que forma parte de una unión, y esta unión forma parte de Opormex, y es como estamos vinculados con ellos. Los porcicultores que son más pequeños de 15 hembras no necesariamente están agrupados, pero reciben capacitación por parte de los comités estatales de fomento de cada uno de los estados, donde nosotros participamos a través de la vinculación con Senacica para transmitirles pues capacitación, poderles acercar orientación profesional, generación de elementos que les permitan tener mejores resultados productivos independientemente del alcance productivo que tengan, y porque realmente esta cultura está diseminada a lo largo y ancho del país. Entonces es de interés para nosotros y es de relevancia pues el nivel de un productor independientemente del número de hembras o del número de cerdos que produce, sino por la actividad que realiza. Nosotros estamos atentos a poderle darle atención y orientación que le sea de valor también para su actividad. Sí, todo esto sin duda es muy importante, tomando en cuenta que hace 30, 40 años, lo recordamos todos, cuestiones que tienen que ver con consumo de carne de cerdo contaminada o aquellas cuestiones de ranchos clandestinos. Se hablaba mucho de la cisticercosis y cómo podía anidarse en tu cerebro. Es decir, la carne de cerdo ha pasado por etapas verdaderamente oscuras, Iván. Así es. Fíjate que la porcicultura ha evolucionado de una manera muy importante, como tú bien mencionas. Hoy prácticamente el 96-97% de la producción nacional se abastece de granjas tecnificadas en términos de volumen. En términos de participación, tenemos muchos pequeños productores, como bien señalaba hace un momento, pero que normalmente su nivel de impacto a la hora de comercializar sus animales es muy local. Es el nicho de mercado que tiene ahí en su cercanía. Sin embargo, los procesos productivos han mejorado de una manera pues muy importante. Tú sabes que en algún momento, hace muchos años, no había servicios públicos en muchas regiones y realmente los cerdos eran utilizados en gran medida para hacer limpieza de las letrinas, que en ese momento había. Así es. Eran muy populares, y donde pues el cerdo era víctima de alguna suerte de esta mala publicidad que se le hacía acerca de la cisticercosis, la cual para poder hacer un poquito de información a la audiencia, pues es un estado, una etapa de un parásito que es un parásito humano que se llama Taenia solium, donde generalmente lo conocemos como solitaria, y que en realidad las personas que tenían ahí una parasitosis, una tenia, a la hora de ir al baño, pues en el excremento se liberan huevecillos de este parásito que cuando eran consumidos por el cerdo genera estos nódulos o estas larvarias que se anidan en el músculo del cerdo. Cuando la gente consume carne de estos animales, podría generar una parasitosis. Entonces, pero esto era porque no había servicios públicos y los cerdos eran utilizados en este asunto de limpieza de letrinas. Hoy las granjas tecnificadas, pues todo el mundo ya tiene acceso a un baño, ya el contacto del excremento de las personas con los cerdos prácticamente es nulo. Tenemos un monitoreo permanente por parte de
tanto la Secretaría de Salud en rastros municipales como de Senacica en los rastros tipo Inspección Federal, y los hallazgos que tenemos encontrando cisticercosis en la carne de cerdo son prácticamente, están erradicados. Ya no, tenemos años que no vemos un solo animal con esta positividad debido a la evolución de los sistemas de producción. Sin embargo, pues esta mala publicidad se le quedó como estigma dentro de algunos estratos de la sociedad, pero es muy importante que sepa la gente que el cerdo de alguna manera se volvía una parte intermediaria Iván, de parasitosis y que hoy ya no está presente en nuestro... Iván, muchísimas gracias y perdón que te interrumpa, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Te queremos agradecer a ti y a todo el equipo de Opormex por permitirnos participar en esta colaboración. Muchas gracias, esperemos no sea la única ocasión y poder platicar contigo más temas acerca de la porcicultura. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros este día. Les apreciamos mucho a quienes nos sintonizan a través de las frecuencias de Acústica Radio, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, también en Yucatán, en Sinaloa, en Guerrero, en Veracruz, por mencionar algunas entidades importantes de la República Mexicana, a quienes nos ven a través del canal 13, cadena Albavisión en la región sur-sureste de la República Mexicana, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Acústica Noticias y de Amanecer Campirano, principalmente en la red de Facebook. Bien, seguimos adelante con nuestro programa y me da mucho gusto recibir en el estudio a Jorge Hernández Álvarez. Él es analista en agromercados. Vamos a dar un repaso general de cómo se encuentran en estos momentos ese importante sector. Me refiero a los mercados agrícolas y la relación que existen entre México y el extranjero, y también cómo está la situación al interior de nuestro país. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer, muchas gracias por invitarme, José Luis. Y bueno, Jorge, coméntale al auditorio de Amanecer Campirano. Empecemos, yo creo que por uno de los temas más relevantes que frecuentemente se dan a conocer, la balanza agroexportadora, México como potencia agroalimentaria. Bueno, esos datos sí vienen bastante interesantes. Como contexto general, el año pasado cerramos casi en 50 mil millones de dólares, récord tras récord durante los últimos por lo menos 8 años. Incluso durante el tiempo de pandemia, ese crecimiento se vio sostenido durante toda la temporada. Llegamos a tener incluso ciertos récords en superávit comercial de la balanza. Ahorita el último dato que tenemos, que fue proporcionado por Banco de México, que es la fuente oficial de todos estos datos, dice que traemos exportaciones por casi 20 mil millones de dólares, son más arriba de 19.900 prácticamente. Eso se deriva en una balanza comercial de poco más de 3.900 millones de dólares, lo cual a grandes rasgos significa un incremento de 35% a tasa anual, es decir, contra el acumulado de abril del año pasado. Y esto más o menos son 1.000 millones de dólares más de exportaciones. Tenemos los productos clásicos, los que ya sabemos, o los que ya están consolidados. Perdón, Jorge, sí, claro. Estos 20 mil millones de dólares que mencionas es anual. Ajá, es la tasa anual, lo que se ha venido acumulando desde enero hasta abril de este año, el primer cuatrimestre, básicamente. Y eso es un poquito más de 8% arriba que el mismo periodo del año anterior. Y ahora, dentro de estas cifras, ¿cuáles son los productos que más contribuyen a las agroexportaciones mexicanas? De hecho, antes de entrar propiamente a los productos, tenemos unos datos muy, muy interesantes. La balanza comercial sigue equilibrada. Por ejemplo, hace 10 años, México exportaba principalmente productos agropecuarios, básicamente commodities, lo que vendría siendo maíz, cárnicos, productos que no tuvieron ya un proceso de producción, un proceso de transformación. Y actualmente vemos que México tiene una balanza entre productos agroindustriales como productos agropecuarios prácticamente pareja.
son alrededor de 10,000 millones para cada uno, 9,700 para productos agropecuarios, un poquito más de 10,000 para productos agroindustriales. Quiere decir que tenemos un equilibrio bastante interesante entre lo que se exporta como materia prima propiamente y lo que se exporta ya transformado en productos de panadería, productos cerveza, tequila. Ahora sí, contestando lo que me mencionabas, los productos que más margen de ganancia y más margen de presencia tienen los mercados y mayor demanda, obviamente está el aguacate, que es uno de los principales productos, más de 3,000 millones de dólares de ventas anuales. Tenemos también jitomate, que es un producto destacado. Obviamente tequila, mezcal. Tequila de ambos somos el principal y el único productor de este tipo de productos. También tenemos otro tipo de productos como los de panadería y de confitería. También está la cerveza, ¿no? Tengo entendido. La cerveza que es artesanal mexicana. Cerveza tanto artesanal como cerveza industrializada, la que consumimos en todos los comercios, todos los lugares. La presencia de la cerveza es muy, muy fuerte. Prácticamente todos los países tienen una demanda amplia de productos en este caso se llaman bebidas espirituosas, que podrían ser tanto mezcal como tequila como cerveza. En esos tres superan los 7,000 millones de dólares en venta en conjunto, que es una cifra bastante interesante, y componen pues, prácticamente el 20% o 25% de las exportaciones totales. Las exportaciones totales superan los 48,000 millones, casi 50,000 millones de dólares anuales. En el sector... En el sector agroalimentario. 48,000 millones de dólares. Poquito más de 48. Las totales. Las totales. ¿Y el superávit de poco más de 3,000 millones de dólares? Bueno, eso fue en la exportación total fue en 2023. Actualmente estamos en 19,000, que es prácticamente al primer cuatrimestre, es casi la mitad de lo que se estuvo vendiendo. Probablemente al primer semestre de este año las ventas acumulen poco más de 25,000 millones de dólares. Entonces podría ser previsible que supere lo exportado anteriormente el año pasado, arriba de 50,000, quizás 53,000 millones de dólares en ventas, dependiendo obviamente de los tanto fenómenos estacionarios, la demanda de productos en todo el país, en todo el mundo, perdón, y también de los mecanismos y estrategias de comercialización que cada empresa o que cada sector busque hacia su producto. ¿Cuáles serían los factores que más contribuyen a que las agroexportaciones mexicanas estén creciendo año con año de manera importante? Es multifactorial. De hecho, hay factores tanto impulso por parte de las autoridades federales, siempre hay inquietud de los propios productores, se buscan mercados, se busca la apertura de distintos mercados, una diversificación. Recordemos que casi el 80% de las exportaciones mexicanas de agroalimentos se van a Estados Unidos, prácticamente Estados Unidos y Canadá. Actualmente ya se está diversificando otros mercados. Europa, el mercado europeo está ávido de productos, sobre todo de bebidas espirituosas, básicamente tequila. Mezcal ahorita es un producto altamente demandado por el mismo mercado. Recordemos también Japón. Japón es un país que está ávido de adquirir productos agroalimentarios, particularmente son dos los que más les interesa al mercado japonés. Una parte sería productos a partir del cerdo y otro aguacate mexicano. Es una demanda constante la que tiene. Otros mercados que posiblemente se puedan abrir o que ya estén próximamente aperturados. Australia, que a pesar de ser un país relativamente pequeño, tiene un poder adquisitivo bastante alto. Entonces sería una oportunidad que podría aprovecharse. Y otros países, sobre todo de Asia, podrían funcionar como nuevos mercados a los cuales se podría impulsar. Ese es uno de los factores que contribuye al éxito. Otro factor muy importante es que los productores nunca se han quedado quietos, siempre buscan desarrollar mercados, siempre buscan expandir sus oportunidades para llegar a otros lugares. Y eso evidentemente es una inquietud que siempre se ha fomentado
y creo que es uno de los factores que ha permitido el crecimiento. Digo, presencia en exposiciones, presencia en degustaciones. Recientemente, el año pasado, se realizó un evento muy importante también en Medio Oriente, Arabia Saudita, toda esa zona, en la cual sirvió como marco para la exposición de nuevos productos, no solamente los clásicos y los que ya están consolidados, sino otro tipo de productos que podrían tener una oportunidad comercial en estos mercados. Sí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos principalmente, el Reino de Arabia Saudita, la pequeña isla de Bahrein, Kuwait, mercados verdaderamente importantes, sí, a donde están llegando los productos mexicanos. Sí, y son mercados bastante destacables, principalmente, una, por el poder adquisitivo que tienen estos propios lugares, dos, porque su producción realmente de alimentos es limitada por las condiciones geográficas y siempre están en busca de productos que quizá tengan un sobrecosto por la parte de la logística y transportación, sin embargo, que tienen una oportunidad importante de crecimiento y de establecimiento en esos mercados. Creo que el mercado de Medio Oriente es un factor interesante que valdría la pena seguir explorando. Otro mercado es el europeo, que pese a que tiene estrictas reglas, los productos mexicanos sin problemas cumplen ese tipo de requerimientos de los mercados, entonces pueden seguir creciendo en este tipo de lugares. Jorge, permíteme cambiar un poquito de tema. En cuanto a importaciones, ¿cómo andamos? ¿Cuáles son las últimas cifras? Y sobre todo, a raíz de estos problemas generados por la sequía extrema, que ahora ya se convirtió en lluvia extrema, ¿qué pasa con productos tan importantes para los mexicanos como maíz blanco, trigo panificable, trigo cristalino y otros granos de alto consumo en nuestro país? La sequía provocó que mucha gente dejara de sembrar este grano, el maíz y otros. ¿Cómo ves ahí el panorama? El panorama está interesante. Actualmente las exportaciones, a lo que tenemos registrado al primer cuatrimestre de 2024, es de poco más de 15 mil millones de dólares. Han mantenido un crecimiento constante durante todo el año. No han tenido un pico de demanda actualmente. Siempre estamos viendo crecimientos en la parte de las importaciones de alrededor de 4% mensual, lo cual se considera sano y conforme a al propio mercado, a la propia variación de precios en los mercados. Y, por ejemplo, en el caso del maíz tenemos una situación interesante. De hecho, la propia Bolsa de Chicago hoy amaneció con el precio del maíz con márgenes de poco más de 5 mil pesos, cuando hace un año estaban en márgenes de arriba de 6 mil. Entonces, ahí lo que estamos observando es una disminución en los precios internacionales de este tipo de productos. ¿Por qué es importante aclararlo? El precio de este tipo de insumos de maíz, en este caso, tanto amarillo como maíz blanco, proviene como de un precio de referencia establecido en la Bolsa de Chicago. ¿Por qué hay una disminución en su valor? Primero, el primer factor es una mayor producción a nivel mundial. Estados Unidos, a través de USDA, ha emitido en los últimos meses una serie de lineamientos. Jorge, perdón que te interrumpa. Tenemos que ir a una pausa. Permítanos unos instantes y regresamos para seguir platicando de este importante tema. Claro que sí. Y regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Gracias de veras por estar con nosotros y continuamos platicando con Jorge Hernández Álvarez, analista en agromercados. Jorge, te referías a este asunto e incluso me gustaría que lo ampliaras un poquito para muchas personas que no están familiarizadas con el manejo de esta institución financiera. Me refiero al mercado de futuros establecido en la ciudad de Chicago y cómo desde ahí se fija el precio internacional de algunos commodities que circulan globalmente, como es el caso del maíz. Bueno, hablando un poco de historia, la Bolsa de Chicago tradicionalmente se ha definido por establecer los precios o por ser el mercado de intercambio de productos de commodities a nivel internacional. En México se ha establecido una bolsa similar que fue el mercado de derivados.
o ha sido una contraparte hacia la Bolsa de Chicago. Sin embargo, la Bolsa de Chicago tiene una mayor fuerza por toda la tradición que representa y por los volúmenes que maneja, evidentemente. Este mercado, los accionistas van buscando, van generando obviamente cierto grado de especulación, que es normal en todos los mercados, y no se manejan físicos como tal, no se manejan toneladas, se manejan contratos a futuro sobre la producción establecida de ciertos productos. En la Bolsa de Chicago tenemos productos como podría ser, o como es, mejor dicho, el azúcar, tenemos maíz, tenemos trigo, como mencionabas, soya y otras infinidad de productos, otros ciertos productos Jugo que están... de naranja, por ejemplo, ¿no? En cierto modo está establecido, sí está enlistado, pero igual sus variaciones son mínimas. Lo que más se comercializa en este tipo de bolsas es trigo, soya y maíz. Maíz, en este caso, se ha registrado una disminución en el precio por factores externos, una sobreproducción o más que sobreproducción, un mayor estimado en la producción de granos mundiales, principalmente Estados Unidos, que es uno de los principales productores, Brasil, un poco México y otros mercados, incluso China. Ucrania, Argentina. Bueno, Ucrania es más para trigo, de hecho. Okay. Ucrania tiene mayor impacto en el trigo, por eso cuando fue la guerra, cuando la inició invasión de Rusia en Ucrania, vimos que se disparó increíblemente el precio del trigo. Fue un evento especulativo totalmente, un evento fuera de lo normal, porque se preveía o se pensaba que podía haber una disminución en la oferta mundial de este grano y evidentemente se disparó. Actualmente, en el caso del maíz, sucede totalmente lo contrario. Se ha venido con una reducción gradual en los precios y actualmente están en márgenes que son todavía asequibles, que son propiamente adecuados para el mercado. Para algunos productores podría representar quizá un riesgo para este ciclo si no se estabiliza a un mayor nivel este precio. Sin embargo, podría pensarse que esto funcionaría tanto para que se genere un nivel estándar en la producción de otro tipo de productos a base de maíz, como podrían ser obviamente las tortillas, que se estabilice el precio y se mantenga un precio constante, o incluso determinar los niveles de ganancia de cada uno. Entonces, de alguna manera, a México le afecta positivamente el hecho de que haya bajado, de que esté bajando el precio internacional de maíz que se establece en la Bolsa de Chicago, porque precisamente provoca un efecto de estabilidad en los precios. ¿Lo podemos ver así? Lo podríamos ver de esa forma. Un menor precio te reduce la presión comercial a otro tipo de productos derivados y generaría a un futuro, obviamente no lo van a ver de manera inmediata porque la mayoría del maíz que actualmente está en el mercado, en las tortillerías, se comercializó hace por lo menos 2 meses. Ya son contratos a futuro en la mayor parte. Y esto podría ser un fenómeno que podríamos ver en los siguientes meses con un menor impacto, una menor inflación hacia ciertos productos, sobre todo de la canasta básica, que se han derivado de este tipo de productos. Evidentemente, esto es multifactorial porque existen otro tipo de productos de alta demanda que por cuestiones estacionarias pueden ir incrementando o disminuyendo su valor. De hecho, en parte por eso existen 2 índices de inflación, el subyacente y el índice normal, que es el que nosotros Y ya que están, comentar brevemente, en el caso del maíz, esto también podría generar cierta incertidumbre entre los productores de maíz mexicanos, nacionales, que al decir, oye, está bajando el precio internacional del maíz, híjole, quién sabe si me convenga sembrar el grano. ¿Ese efecto se podría dar? A largo plazo es posible que se pudiera dar. Sin embargo, actualmente ya prácticamente todo está establecido o ya hay un gran avance de establecimiento de siembras, por lo menos para el periodo actual, para el ciclo actual, primavera-verano. Ahorita ya empiezan incluso las cosechas de los otros ciclos productivos. Entonces, actualmente no debería existir una presión para los productores para que reduzcan su siembra.
En el caso de México, ahí también tendremos otro factor interesante. Por ejemplo, sí hay menores precios a nivel internacional para este producto. Sin embargo, factores como la sequía que tuvimos los últimos meses podrían generar una reducción en el inventario. Podrían generar una menor producción en cierto momento. No se prevé que sea un impacto tan grande. Sin embargo, sí debería haber un equilibrio que les permitiera a ellos mismos elevar su precio nacional. Claro, y eso se complementaría con las importaciones, como lo vimos hace un rato, a buen precio. Ahora, lo mencionaste, ¿qué pasa con la inflación? El Banco de México acaba de dar a conocer que en términos generales el índice inflacionario aumenta 4.75% en la pasada quincena, pero se destaca el incremento en algunos productos del campo que en algunos casos llega a ser de más del 15-16%. ¿Qué ocurre ahí? ¿Eso cómo nos podría afectar a mediano o largo plazo? A mediano y largo plazo se prevé que se reduzca la presión inflacionaria sobre los productos de origen agropecuario por dos factores. Principalmente, ya hay lluvias, ya hay una mayor disponibilidad de agua tanto para uso humano como para uso agrícola. Eso va a beneficiar en los siguientes meses la producción. Y por otro lado, tenemos que entramos en un ciclo de sequía que evidentemente tuvo que haber tenido una repercusión. No sabemos qué tan fuerte pudo haber sido. Yo estimo que no haya sido tan grave porque sí se te contaba con ciertas reservas para uso agrícola. Actualmente todavía teníamos un poco de disponibilidad de agua. Ya con la llegada de las lluvias se ha reducido la presión hacia las presas, lo cual ayuda a la producción agrícola e incluso para el propio temporal. Sin embargo, ese factor, junto con otros factores estacionales, han generado este tipo de picos inflacionarios. Una parte puede ser todo esto, otra puede ser incluso la propia especulación de los mercados que al verse presionados por la parte de las sequías pudieron haber incrementado los precios a partir de un menor inventario. Eso también pudo haber sido un factor. Sin embargo, ya con la presencia de esta agua, evidentemente se tendrá que reducir la presión y volver a hacer algo precisamente estacional, de que suben los precios porque no hay disponibilidad del producto inmediato debido a que ya el ciclo productivo terminó y tienen que esperarse el siguiente. Llama la atención el caso del cilantro. El manojo llega a estar entre 450, 500 pesos. El cilantro, digo, ¿quién iba a pensar que un producto tan particular, un producto tan particular, llegara a tener estos aumentos? Pero vemos que son asuntos totalmente de coyuntura por las granizadas, por las sequías, por las inundaciones. Sin embargo, no deja de llamar la atención hasta cierto punto la vulnerabilidad de algunos productos presionados por los cambios meteorológicos. Es que, de hecho, esa es la particularidad del campo. El campo está sujeto a factores externos, principalmente climáticos. Si hay una alteración en los climas, evidentemente la producción agropecuaria se va a ver afectada, se va a ver variada en sus niveles propios de producción. Lo que decías del cilantro, sí es algo completamente fuera de lo común. Los precios se incrementaron demasiado. Sin embargo, actualmente con los volúmenes propios de disponibilidad de agua en presas, en ríos y en el propio suelo, se podría volver a estabilizar en el mediano plazo. Quizá en los próximos 2-3 meses veamos cómo paulatinamente se vaya reduciendo. Recordemos que en el caso de los precios, las subidas sí pueden ser súbitas. Sin embargo, los descensos en los precios no suelen ser de la misma escalada, porque también eso sería un grave riesgo para los productores. Si tuviéramos un desplome en los precios, es que algo está pasando y que se tiene que poner atención. Sí, eso es importante. Bueno, lamentablemente para los consumidores, y yo lo recuerdo, eso ocurrió con la naranja desde mediados del año o inicios del año pasado. La naranja mantenía un precio más o menos estable.
De repente se presentan fenómenos hidrometeorológicos, baja la producción, el precio aumenta y se ha mantenido. Me llama la atención que el kilo de naranja el domingo en el tianguis a 50 pesos. Yo creo que eso nunca se había visto con este cítrico. Sí, claro, ¿no? Y hay otro ejemplo de igualmente claro. En el caso del aguacate, si recordás, hace 2 años hubo una escalada fuerte del precio de este producto. Llegó a estar creo que en 80 pesos el kilo. Sí, casi 100 pesos, sí lo recuerdo, claro. Actualmente está en alrededor de 40, 50 pesos el kilo. Tuvo una reducción casi del 50% en su costo. Sin embargo, regresar a niveles previos a eso es muy complicado, Sí. a menos de que exista una sobreproducción, lo cual también afecta al propio mercado porque tira los precios. Sí. Sí, no, que es de veras interesante este asunto de los mercados. ¿Y cuál es la expectativa para la...? Bueno, híjoles, lamentablemente ya nos está indicando que el tiempo se nos agota, pero Jorge Hernández Álvarez, analista en agronegocios, permítanos seguir en contacto contigo para seguir abordando temas importantes relacionados con la producción agrícola, las expectativas y los factores que afectan precisamente a la producción. Muchas gracias. Ahora es a ustedes. Pues estamos llegando a la parte final de Amanecer Campirano. Les apreciamos muchísimo su audiencia y les pedimos que continúen en contacto con nosotros. Que tengan ustedes excelente día.